Le digo a Carlos, me llamó poderosamente porque vi una película que me recomendó por ahí Tere, Tere se salió, se llama Manos Milagrosas, no sé si la han visto. Se las recomiendo, Manos Milagrosas. Y no se las voy a platicar, pero sí quiero decirles algo. La mente humana es tremendamente grande y hay muchos lugares de nuestra mente que aún no han sido explorados. Nos dicen que prácticamente nosotros ocupamos un porcentaje bien pequeño de nuestra mente. Y alguien dijo, no alguien sino mi hermana Joyce Meyer, dijo que la batalla de, ¿cómo se llama? La mente es el lugar de las grandes batallas, aquí, en nuestra mente. Y esto que te estoy diciendo, que muchas veces ocupamos, ¿cómo se llama? Ocupamos bien poquito espacio, es porque tenemos una mente floja y tenemos una mente que está realmente apabullada y está atemorizada por gigantes, por grandes gigantes. En esta mañana yo te voy a hablar precisamente de, ¿has vencido a tus gigantes? Te voy a hablar de gigantes y te vas a identificar que muchas veces cosas que nos han frenado no son otra cosa más que espíritus, esos gigantes que se levantan y hacen fortalezas y no nos permiten avanzar. Quiero decirte que en el 1 Samuel 17, no lo busques, eso si quieres anotarlo, 1 Samuel 17, nos habla precisamente de la historia de David y Goliat. ¿Quién no se acuerda de la historia de David y Goliat? Creo que todos los niños se aprenden la historia de David y Goliat, que David era un pastorcito y que llegó, ¿verdad?, con su onda y agarró y le aventó al gigante una piedra. Entonces, quiero decirte que Goliat es algo en donde nos vamos ahorita a enfocar y nos vamos a enfocar en otros 4 gigantes. O sea que hoy vamos a hablar de 5 gigantes que la Biblia menciona y te vas a dar cuenta de todo el significado espiritual que tiene para nuestra vida. Así es que no te distraigas, cuando sientes que te estás durmiendo, otra vez como que te despiertas. Entonces, fíjate, Goliat, te voy a pedir, Caleb, que pongas, por favor, una diapositiva que encontramos, si le pueden apagar. Goliat era un gigante que medía más o menos 2 metros con 12 centímetros. Era un gigante, no, esa no es, Caleb, es la otra. Ahí está. Más o menos Goliat medía entre estas alturas 2.74, aquí está, más o menos Goliat era entre esto. Quiero decirte que el pueblo de Israel pasó a una tierra de gigantes. Había tierra de gigantes. De hecho, la tierra que heredó Caleb, no mi hijo sino Caleb, el de Josué y Caleb, era una tierra, Hebrón, era una tierra de gigantes. Y Caleb decía, pues a mis 80 años me siento tan fuerte, ¿verdad?, para pelear y ir y despojar a esos gigantes de la tierra que Dios me dio, del monte que Dios me dio, el monte Hebrón. Entonces, más o menos era de esta estatura. Fíjate entonces que era un gigante pequeño, ¿verdad? Entre los gigantones, fíjate, habían estos gigantes ¿cómo se llama? De 7 metros. Ese es de 36. Ese es de 10 metros, punto 97. Ahí está. Entonces, nuestro Goliat, al que nos vamos a referir ahorita, era un Goliat más o menos de esta estatura. Digo, ya para esta estatura como que ya impone, ¿no? Casi 3 metros. Entonces, déjame decirte que Goliat medía esa estatura y su vestidura, la vestidura con la que él venía como guerrero, más o menos pesaba entre 57 kilos, que es más o menos el peso de una persona normal. Imagínate andar cargando a una persona de 57 kilos, pero para su tamaño era realmente increíble. Bien, Goliat
Goliat es el nombre que le pusieron. ¿Y sabes lo que quiere decir Goliat? Goliat no quiere decir el gigante. Goliat quiere decir el que hace cautivo. El que hace cautivo y te desnuda. Ajá. De hecho, Goliat era de la tierra de los filisteos. Y los filisteos siempre estuvieron en guerra contra el pueblo de Israel. Los filisteos era un pueblo que también quiere decir gente inmigrante, o sea, iban para acá, iban para allá, iban para donde la situación les quedara mejor, ¿verdad? Si veían una posibilidad ¿cómo se llama?, de tener guerra con alguien, iban para allá. Si tenían posibilidad de tener guerra con otra persona, iban para allá también. Entonces, fíjate, Goliat, vuelvo a repetirte, era filisteo, o sea, era un inmigrante, y su nombre quiere decir el que hace cautivo y los desnuda. Te voy a decir algo de la historia de Goliat. Cuando él sale al campo de batalla, lo primero que hace, estaban los hebreos o el pueblo de Israel con su rey Saúl, estaban todos, pero si bien temerosos, ¿verdad? Todos bien temerosos, porque salía Goliat al campo de batalla y les decía: a ver, ¿quién se va a enfrentar a mí? ¿Quién se va a enfrentar a mí? Y entonces, ¿cómo tenía el pueblo? Lo tenía atemorizado. Cada vez que salía, era como el perro fiero, ¿verdad?, que ladraba, que le escurría baba, ¿verdad?, un perrote grandote, y todos le tenían miedo, ¿ok? Se veían ante Goliat y se sentían bajo el control de Goliat. Él los había cautivado primero, los había puesto cautivos, y el ser cautivo, fíjate bien, es el hecho de que estás intimidado por algo, estás con miedo de algo, desde que te estás enfrentando con algo y le tienes miedo a algo. Y te digo, los había cautivado y luego los iba a despojar de todo. Fíjate bien, Saúl, en la historia aquí de 1 Samuel 17, el rey Saúl, fíjate, estaba el rey Saúl con todo el pueblo de Israel, pero el rey Saúl tampoco se atrevía a bajar, y era el rey. Ajá. ¿Te acuerdas? En algunas partes anteriores a este capítulo te va a decir que el rey Saúl era un hombre altote también y de buen parecer. Digo, a lo mejor no era tan alto como Goliat, pero era grandote y de buen parecer. Pues ni aún así, Saúl estaba también como todos los demás, estaba intimidado, ¿verdad? Tenía miedo, no quería, estaba bajo el control de Goliat. Y entonces Saúl había declarado lo siguiente, que el que se atreviera a luchar y a ganarle a Goliat, le iba a entregar 3 cosas. Fíjate bien lo que le iba a entregar. Le iba a entregar primero, le daría riquezas. Pues cómo no, ¿verdad? Le daría riquezas. Le daría la mano de su hija para poderse casar con ella. Esto es, la posibilidad de formar parte de la familia real. Y la tercera era exentarle de todas sus deudas. O sea, ya no tenía que pagar tributos. Fíjate qué cosas tan importantes. Y todas se refieren, bueno, 2 de ellas se refieren importantes a cuestión del dinero. Riquezas y exentarle todas sus deudas. Y la otra, obviamente, formar parte de la realeza. Ajá. Y entonces, quiero decirte algo importante. Fíjate cómo relacionamos a este gigante. Las deudas es un espíritu. ¿Tú no sabías eso? Las deudas que nosotros tenemos son un espíritu. Y es el espíritu de Goliat. Es el espíritu de Goliat el que nos ha cautivado. ¿Cuántos de aquí tenemos deudas? No tengo deudas, ¿sí? Quizá algunos digan, no, pues yo no tengo deudas. Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nos ha cautivado en otros ámbitos de la vida. Y entonces, Goliat, el espíritu de Goliat cautivó al pueblo y lo tenía bien intimidado. Nadie quería bajar, todos tenían miedo, todos estaban
estaban esperando a ver que alguien se atreviera a bajar al campo de batalla, ¿verdad? Y sacudirle a Goliat, o que Goliat simple y sencillamente agarrara y lo aplastara. Pero nadie quería atreverse a eso, ¿ok? Fíjate, este espíritu de Goliat nos debilita muchas veces, nos paraliza, y esto sucede en la mente. Cuando tenemos deudas o tenemos algún problema, alguna situación muy grave, sobre todo en la parte económica, ¿sí?, nos debilita, y lo primero que hacemos es tratar de pensar: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le pido? ¿Quién me puede ayudar? Un trabajo rápido para ver si puedo sacar esto. ¿Qué empeño? Empeñaré hasta a mi suegra, ¿verdad? Y digo, no es que voy a empeñar a la mía, ¿verdad? Carlos ya no puede empeñar a la suya porque ya mi mamá no está. Pero, ¿qué empeño? ¿Qué hago? ¿Qué busco? Es algo que nos intimida y trabaja nuestra mente. Ese gigante que está delante de ti trabaja en tu mente y te tiene controlado. Tranquilito, tranquilito, ¿verdad? Aquí te tengo. Entonces, fíjate, te enferma en tu cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Yo acabo de ir, me acaban de decir: tú lo que tienes es una esofagitis, y me dice el doctor, pero esto más que nada es una cuestión nerviosa, es una cuestión tensional lo que tú traes. Fíjate, cómo los gigantes nos apabullan en muchas cosas y sentimos aquí. Y yo después digo, sí es cierto, muchas veces cuando tengo alguna situación, alguna noticia, lo primero que sientes es aquí, en esta parte de aquí, o en esta parte de aquí, te enferma. Bien, ahora déjame decirte, después de que nos enferman, te van desnudando, o sea, te van despojando. ¿Y qué te despojan? Pues te van despojando. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene, señora? Pues, o señor, o empeñe esto, o vaya y pida para que pague. Te van despojando. Fíjate todo ese espíritu de Goliat, lo que trae consigo. Lo que trae consigo. Ahora, me pregunto, ¿cómo destruyó entonces David a Goliat? Todos sabemos la historia. David traía en su bolsita, ¿verdad? Traía 5 piedras que las había recogido ¿de dónde? Dice la palabra de Dios que las había sacado del arroyo, esto es, las sacó del agua. Las piedras que traía eran piedras lisitas, y las saca del agua. Entonces, fíjate, él traía 5 piedras. ¿Cuántas utilizó? Solamente utilizó una. No hubo necesidad, ¿verdad?, de utilizar las 5. Yo creo que era, pero bien diestro en la cuestión de la onda y darle, ¿verdad? Entonces, fíjate, la piedra que arrojó a Goliat no era tanto la capacidad y la habilidad de David para la onda, ¿verdad? No era tanto esa capacidad, sino era prácticamente la palabra con la que él bajó al campo de batalla y le dijo a Goliat: vengo aquí, ¿verdad?, a enfrentarte en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, y hoy vas a estar muerto. Fíjate que no bajó diciendo yo te voy a matar y aquí no, él bajó y con la palabra le dijo: vengo aquí en nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, a quien tú has desafiado, porque al que estaba desafiando Goliat no era, ¿verdad?, no era realmente a los hombres, sino era precisamente a Dios mismo. ¿Ok? Entonces, fíjate, la piedra significa la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos una situación semejante de cuestión económica, de deuda, o una situación que estamos enfrentando, tú te tienes que parar con la palabra, no te tienes que parar, yo tengo la capacidad, y empezamos a buscarnos nuestras capacidades. Te tienes que parar con la palabra de Dios, ¿verdad?, y decirle: en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado,
porque yo soy hija de Dios. ¿No cantamos que somos hijos de Dios? ¿No es cierto que decimos que somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesús? Entonces ahora nosotros realmente tenemos como cobertura a ese poderoso gigante. Mira, por favor, ve por favor a Jeremías 20:11. Fíjate, ¿a quién tienes tú? Jeremías 20:11. Isaías, Jeremías. Y Jeremías 20:11, fíjate lo que te dice. ¿Ya todo lo tienen? Dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está ¿con quién? Conmigo. Está conmigo, ¿como quién? Poderoso gigante. Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, ¿quién está conmigo como poderoso gigante? El Señor. Si vienes tú, gigante, ¿verdad?, a enfrentarme en mi mente y a traerme ese temor a mi vida, yo tengo a alguien que está también como poderoso gigante. Y tengo a un gigante más gigante que todos, que es Dios. Pero eso, hermano, te lo tienes que creer. Lo tienes que creer y lo tenemos que creer. Ahora, déjame decirte, las piedras venían del agua y el agua es la palabra de Dios. Entonces la piedra, ¿verdad?, quiere decir que sacó a las piedritas bien lisitas. Ajá. Y esa agua significa la palabra de Dios. ¿Con qué vas a vencer al gigante? ¿Con qué lo vas a vencer? Con la palabra de Dios. Hermano, no digas con la palabra. No, hermano. Con la palabra de Dios que tiene que estar en tu boca. Tiene que estar en tu boca. David, fíjate, cortó de raíz al gigante. David primero le dio con la honda y lo tiró con la piedra. ¡Paz! Se le incrustó aquí, ¿verdad? Y lo atontó. Con la piedra lo atontó. Pero realmente con su propia espada, la espada de Goliat, agarró, se la sacó la espada y entonces dice que cortó la cabeza del gigante. Y el cortarle la cabeza es cortarle la raíz a aquel espíritu que te está haciendo cautivo. Fíjate. Ahora, ¿cómo nos libramos de estos Goliats? Te voy a decir cosas que son interesantes para ti. Primero, si estás en una situación así, empieza a trabajar. Yo quiero decirte que ningún trabajo, por muy pequeño que tú tengas, es menos delante de la presencia de Dios. Ningún trabajo. ¿Qué es lo que haces? Ponte a pensar qué es lo que haces. ¿De qué trabajas? Métele entonces esa fuerza, métele esas ganas, métele esa visión. Sabes que muchas veces los hombres y mujeres trabajamos muchas veces por el sustento de la quincena o del día siguiente o de la semana. Y realmente lo que tenemos que entender es que un emprendedor trabaja por una visión que ve hacia el futuro. No trabaja por el pan de mañana, sino por una visión que ha tenido hacia el futuro. Eso es lo que lo hace diferente al emprendedor de una persona común y corriente. El emprendedor ve hacia el futuro. A ver, voy a ganar esto, voy a poner esto, voy a estar abriendo tantas y tantas y tantas. Y uno dice, híjole, pero apúrate, mano, porque para mañana no tienes ni siquiera un pan para echarte a la boca. Sí, pero yo tengo la visión hacia el futuro. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos esas visiones hacia el futuro. Porque Él te ha prometido que no te va a dejar ni te va a desamparar. Entonces tienes que trabajar en lo que haces, en lo poquito que haces. Ay, es que pues ahorita estoy trabajando en esto, pero ponle todas las ganas. Ponle todas las ganas. Empieza a trabajar o administrar tu dinero para salir de donde estás. Y sabes, empieza a hablar como si ya hubieras salido de la deuda. Empieza a hablar.
¿Sabes cuáles son nuestros temores más grandes? Que si empezamos a hablar así, ¿y qué tal si no se cumple? Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí? Empieza a hablar en fe. Empieza a hablar en fe. Lo siguiente es, no dejes de ofrendar ni de diezmar. Ay, hermano, es que, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ofrendar y diezmar el día que yo tenga. Dios sabe que ahorita no tengo. Sí, Dios sabe. Pero si tú tienes 10 pesos, has ganado 10 pesos, ¿cuánto le corresponde al Señor? 1 peso. Sé fiel. No te quedes con lo que no es tuyo. Sé fiel. No dejes de ofrendar ni de diezmar. Tercero, te voy a decir una. Ayuda a otros a salir de sus deudas. Siémbrales. Pero ¿cómo si yo no tengo? Siémbrales. Dales. Dice aquí el coro que cantamos, dice, te daré lo mejor del trigo. Y esa palabra no es de nosotros hacia Dios, sino Dios te la está diciendo a ti. Te voy a dar lo mejor del trigo. De la miel de la roca, de la mies de la roca te daré. Dice, derribaré a tus adversarios. Los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor va a hacer. Y quiero decirte, mezcla tus ofrendas con tu oración. No dejes de ofrendar, pero tampoco dejes de orar. ¿Sabes que uno de estos gigantes de los que te voy a hablar, lo que hacen es debilitarte en tu tiempo de oración? ¿Saben que estos gigantes lo que te hacen es dormirte? Te dan ese espíritu de sueño. Ay, Dios mío, por más de que me quiero parar a orar, no puedo. ¿Sabes que ese es un espíritu de sueño? Un espíritu de pereza. Así es que es tiempo de que les digas a esos espíritus, ¡fuera! En el nombre de Jesús. Fuera, ¿verdad? En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú te estás enfrentando. Ahora, 50 años después, ya David ya tenía como cerca de 57 años. Y David ya era rey. Cuando pelea contra Goliat, todavía no era rey, pero ya estaba ungido. Era un pastorcito. Pero 50 años después, David ya era rey. Y segunda de Samuel, ahí sí te voy a pedir que lo busques. Busca segunda de Samuel, sacúdete así, dile a la persona que está al lado o atrás, dame por favor un pellizquín, por favor, para que no me duerma, porque esto es una palabra de Dios que es poderosa para tu vida. Segunda de Samuel 21. Segunda de Samuel 21, del 15 al 22. 21 del 15 al 22. Gracias. 21 del 15 al 22. Fíjate ahora la situación. ¿Te acuerdas lo que te había dicho que significaban los filisteos? Que eran inmigrantes, iban de acá para allá, de allá para acá, de allá. Y en aquel entonces habían vencido al paladín del ejército filisteo, el Goliat. Y se había acabado, fíjense, habían tenido victoria sobre una batalla, pero la guerra continuaba. Él ya era rey. Y vamos a ver lo que dice aquí en segunda de Samuel. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Nuevamente aparecen. Y descendió David y sus siervos y con él y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué dice? Se cansó. David ya estaba cansado. Ya no era el pastorcito de antes. David se cansó. E Isbibenó, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David otra vez. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda,
e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Le dijeron: por favor, majestad, ya no salgas como guerrero, ya nada más lideréanos, pero ya no salgas a matar, porque sabían que David ya estaba cansado. Se lo pudo haber echado este gigante, ¿verdad? Pero no. Luego dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes, otro gigante. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaré Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Qué habían aprendido los siervos de David, de su rey? A matar gigantes. Lo cual, cuando estaban con Saúl, ninguno de los siervos de Saúl aprendió a matar gigantes, porque ni Saúl se quiso enfrentar. Pero los siervos de David aprendieron a matar gigantes. El líder de estos siervos había matado gigante y por tanto ellos mataban gigantes. Ahora, quiero decirte, fíjate bien, de cada uno rápidamente te voy a decir lo que significa cada gigante y quién lo mató y cómo lo vas a poder tú matar. Ya no pudo David enfrentarse, como dijimos, a los gigantes. Ya estaba cansado. Ahora, el primer gigante era Isbi-Benob. ¿Sabes qué significa el nombre de Isbi-Benob? El gigante que quiso matar a David. Aquí dice que David ya se cansó, que David ya estaba cansado. Este nombre, fíjate, significa el que quita el descanso. David venía de una guerra anterior, venía de una situación anterior con los Gabaonitas. Si tú lees en el capítulo 21, venía de una guerra con los Gabaonitas. O sea, ya estaba cansado. Sí, ya estaba cansado. Y entonces viene este gigante, lo trata de matar a David, agarrándolo cansado. ¿Cuántas veces no hay gigantes en nuestra mente? Porque estás cansado. Cuando estás cansado no puedes pensar. Cuando estás agotado de las circunstancias de la vida, cualquiera que sea no puedes pensar. Hay gigantes ahí en tu mente que te están luchando contra ti. Y por mucho que leas la palabra, por mucho que seas un siervo de Dios, como lo era David, ¿verdad? Va a venir ese gigante y va a tratar de agarrarte, de derribarte, de matarte, de atontarte. Ajá. Pero fíjate, aquí se levanta entonces una persona, dice aquí en el 16, en el 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Por favor, David, nosotros sabemos matar gigantes, tú nos enseñaste, pero ya no salgas. Quédate liderando, quédate por favor dirigiéndonos, pero ya no salgas. Nosotros vamos a matar a los gigantes. Y la palabra de Abisai dice que hijo de Sarbia. Y Sarbia quiere decir bálsamo en mis manos. ¿Qué es lo que tú necesitas cuando te sientes cansado? Necesitas descanso, ¿verdad? El gigante le estaba quitando el descanso y necesitaba algo como un bálsamo.
que te hiciera sentir a gusto. Ay, que quisieras dar un respiro de verdad, dormirte tranquilo, que te den un masajito, que duermas tranquilo. Pues entonces, sarvia quiere decir bálsamo en mis manos. Dios está levantando, quiero decirte, hombres y mujeres, en los cuales pondrá bálsamo para el descanso, para tu descanso. Si muchas veces tú has venido agobiado, cansado, Dios está levantando hombres y mujeres en los cuales está poniendo bálsamo y están orando por ti, como Abisaí salió en defensa de David. Y está poniendo bálsamo en sus manos para que tú puedas encontrar ese descanso. Pero de veras busca hombres y mujeres que en verdad sean hombres que haya levantado el Señor. Si tienes esa falta de descanso, muchas veces no es una sola persona la que puede llevar la carga. Busca otra persona que sepas, ¿verdad? Así como Moisés estaba en el monte y le tuvieron que sostener las manos. Moisés y ¿cómo se llama? Aarón. ¿Y quién es el otro? Aarón y Josué. Tuvieron que levantarle las manos. Dice que cuando bajaba las manos, ¿qué es lo que sucedía? Cuando perdían. Bueno, aquí Carlos me está levantando las dos, pero aquí había otra persona. Cuando levantaba las manos, el pueblo dice que ganaba. Pero cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. Hay ocasiones en que necesitas, si estás siendo presa de ese gigante que te quita el descanso, necesitas otra persona que te ayude. Una persona que tú sepas que sea fuerte en el Señor. Fuerte en el Señor. Y aquí se cumple lo que la palabra del Señor dice. El Señor Jesús dice, cuando dos en la tierra se pusieren de acuerdo en alguna cosa, ¿verdad? Pídanla. Necesitan dos personas, pero necesitas una persona fuerte en el Señor para quitar a ese gigante. ¿Amén? Vamos con el otro gigante rápidamente. El segundo gigante, fíjate, era un gigante que se llamaba Saf. Ahí dice, otra segunda guerra hubo, y entonces Sibecai Husatita mató ¿a quién? A Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Saf quiere decir un gigante de doble cara, de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona que es inconstante. Comienza una cosa y no la termina. En una ocasión yo escribí un artículo para los administradores y también para Recíbelo de Gracia. Y creo que fue uno de mis primeros artículos que escribí y que decía que muchos nos gusta la iniciativa, iniciar las cosas, pero a pocos nos gusta la acabativa. Pocos son los que acaban las cosas. Y este espíritu de Saf es precisamente personas inconstantes en todos sus caminos. Empiezan algo con tantas ganas, tanto esfuerzo, pero después, ¿qué pasó con ese proyecto? Pues no, fíjate que como que ya lo vi así, no tenía yo el dinero, se me empezaron a venir las deudas, empecé a tener problemas. El gigante Saf quiere decir personas faltas de compromiso. Saf no tiene congruencia en lo que dice con lo que hace. Podemos estar aquí diciendo un chorro de cosas, ¿verdad? Hermosas, bonitas, pero afuera hacer otras cosas que no son nada bonitas. No es una persona auténtica, no es honrado, no es sincero, es un gigante que divide. Oílo bien, es un gigante que divide tu mente. Aquí en tu mente. Y lo que divide, fíjate, es cuando te dan una palabra, lo que hace es dividir esa palabra. ¿Será o no será? Pues por si las dudas, o por si las dudas no, el gigante va a dividir tu fe, va a dividir tu esperanza. Ahora, dice que fue
¿Quién lo mató? Sibekai Usatita. Y Sibekai, fíjate lo que quiere decir Sibekai. Aquí en la palabra de Dios quiere decir una persona que une, un tejedor, una persona tejedora de unidad. Una persona quiere decir compromiso. ¿Cómo es cuando tú tienes que derribar a este gigante que te divide? Tú solamente sabes, y Dios, qué tipo de persona o qué tipo de gigante está aquí en tu mente. Tengo al gigante que me quita el descanso, no puedes ni dormir y que tienes que tomar antidepresivos, tienes que estar tomando calmantes para poder dormir. Tienes a un gigante que está, ¿cómo se llama? Que es de dos caras, tienes doble ánimo. ¿Qué gigante es el que está ahí? En tu mente, en el campo de batalla. Ok, Sibekai, entonces dijimos que quiere decir tejedor de unidad. Quiere decir esa persona que realmente va a buscar el compromiso, comprometerte. ¿Sabes que tenemos ahorita una abundancia de gigantes de Saf? Hombres y mujeres que no quieren comprometerse, hombres y mujeres que no quieren estar en matrimonio, hijos que no quieren comprometerse con sus padres, hijos que no quieren comprometerse en la escuela, hijos que no quieren comprometerse con la escuela, con el trabajo, con los amigos. Estamos llenos de esos gigantes. Ok, tercer gigante. El tercer gigante, dice rápidamente, dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elahán, hijo de Jareo Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. En otra versión vi que el tercer gigante se llamaba Lahmi. Y fíjate que Lahmi, este gigante, se escribe L-A-J-M-I, Lahmi. Ajá. Aquí dice a Goliat Geteo. En donde yo me metí a estudiarlo, dice que esta persona era hermano de Goliat. Por eso dice, Goliat, mató a Goliat Geteo. Entonces, Lahmi era hermano de Goliat. El que come mi pan, quiere decir, el que come mi pan, el que controla mi alimento, el que controla mi economía, el que quiere robarme la herencia de Dios y el que me amarga. Hermanos, nosotros sabemos que hemos sido llamados a ser herederos y coherederos juntamente con el Señor en la santidad. Amén. Fíjate cómo decimos amén, sí, amén. Entonces, ¿por qué muchas veces dejamos que estos gigantes, ¿verdad?, vengan y tomen mi economía, roben mi pan, me roben la herencia que Dios me dio? ¿Tú sabes cuál es la herencia que Dios te dio? ¿Tú lo sabes? ¿Quién sabe cuál es la herencia que Dios le dio? ¿Quién sabe, hermanos? Una es la vida eterna. ¿Quién sabe cuál es la otra, la herencia que Dios te dio? Hermano, si no lees la palabra, no vas a saber cuál es la herencia que Dios te dio. Que nos va a dar todo. Si prosperamos, ya nos dio todo. Dice que ya nos dio con Él juntamente todas las cosas. Tienes que tomar tu palabra y ver cuál es la herencia. Es como si tú te dijeran, oye, tienes por ahí una persona que te heredó y tienen un testamento que se va a abrir y te heredó. ¿De verdad me heredó? Sí, te heredó, ¿verdad? Y tuvieras tú ahí el documento y te dicen, tú lo puedes abrir cuando quieras porque tú eres el heredero, y ahí lo tienes, y ahí lo tienes, y ahí lo tienes guardado y no lo quieres abrir. Esta es tu herencia, hermano. La palabra de Dios, ve las cuestiones que Él te ha heredado como su hijo. No nada más digamos, sí, amén, yo sé. Ve las cuestiones que Él tiene para ti. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo en las alturas. Ahora, fíjate bien, nos está quitando la bendición, este gigante nos quita la bendición.
Pero ¿por qué, Señor? Por más de que trabajo, Señor, por más de que yo le pongo ganas, Señor, por más de que yo hago, por más de que yo esto, Señor, por más de que yo he tratado con mi esposo, con mi esposa, Señor, por más, te está quitando la bendición y la herencia. Señor, por más de que yo he orado por mis hijos, te está quitando la bendición, te está quitando la herencia. Y ese es un espíritu, el espíritu del Ahmi. Ese gigante en tu mente te está quitando la herencia que tú y yo recibimos. No me digas entonces, hermano, pero ¿por qué? Hay un gigante ahí que está quitándote la herencia. Dice que el que lo mató fue otro gigante que se llama, otro siervo que se llamaba El Jaán. Y El Jaán quiere decir Dios es bueno. Necesitamos, hermanos, levantarnos y decir Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. Necesitamos hombres y mujeres que de veras declaren que el favor de Dios está con nosotros. Pero ¿cómo está el favor de Dios con nosotros? Y mírame, el favor de Dios está con nosotros, hermanos. Dios así lo ha prometido y Dios es fiel. El cuarto gigante, y por último, no tiene nombre, pero sí tiene una característica, tiene 24 dedos. Y ese me espanta. Ese gigante no tiene nombre, y fíjate, son cuestiones deshonestas, desleales, son peligrosos. Este gigante va a tratar de desfigurar la generosidad, la honestidad, la fidelidad a Dios. Va a tratar de desfigurarte esa paternidad de Dios. A ti te han dicho que Dios es tu Padre. Bueno, Él va a tratar de desfigurar esa paternidad, ese concepto que tú tienes de Dios. Va a venir con toda su fuerza. Es un gigante que va a traerte duda. ¿Ah, sí? Y te va a estar preguntando en tu mente y en tu corazón. Mira, todo lo que está sucediendo a tu alrededor te va a traer precisamente eso. ¿Quién lo mató? Jonatán, hijo de Simea. Y dice, Dios ha dado. Jonatán quiere decir Dios ha dado. Y Simea quiere decir reporte. Y si unimos Jonatán con Simea, tenemos Dios ha dado reporte. Y esto simboliza a aquellos que con alegría, fíjate, no dice que cuando las circunstancias están bien, dice, simboliza a aquellos que con alegría y ánimo reportan lo bueno que Dios ha sido en su misericordia. Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido bueno. ¿Te has quedado sin comer? No. ¿Estás vivo? Sí. ¿Estás sano? Sí. ¿Puedes venir a la iglesia? Sí. ¿Puedes ir a trabajar? Sí. ¿Tienes un trabajo aunque sea pequeño? Sí. Su misericordia es por siempre. Su fidelidad es desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Él quiere hombres y mujeres que de veras declaremos su misericordia a pesar de todas las cosas. Bendito eres, Señor, y bendito sea tu santo, precioso y poderoso nombre. Amén. Amén. Quiero que cantemos un canto. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te has enfrentado a tus gigantes? ¿Te estás enfrentando a tus gigantes? Enfréntate. Enfréntate con la palabra de Dios, declarando que hay victoria. Que no te vengan ni te intimiden, que no te vengan ni te metan miedo. Enfréntate. Quiero que puesto en tus pies, ponte en tus pies, despabilate, despiértate. Dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate. Y en el nombre de Jesús, vamos a cantar esta alabanza y vamos a orar al Señor. Esos gigantes se tienen que ir de nuestra mente. Dice esta alabanza, la palabra que tenemos que hacer es confiar. Confía. Yo sé que está haciendo mucho calor, pero este es un tiempo, hermanos. Si quieres abrir la puerta, Marco, confía en el Señor.
Confía en el Señor para matar a tus gigantes.